Shalom, Uraja, bienvenidos y bienvenidas a nuestro estudio del Daf Yomi. Hoy, Bezrat Hashem, vamos a estudiar la página 5 del tratado de Baba Metzia y comenzamos hacia el primer tercio de la página donde nos dice Tashma, ven y escucha. Una vereita. De Tane Abua de Rabbi Aftoriki. Es decir, así enseñó el padre de Rabbi Aftoriki. Y con esta vereita vamos a poner una pregunta. De Rabijilla Kamaite, es decir, sobre la opinión de Rabjilla que has traído al principio. Es decir, Shakofer Behol, que el que renuncia, o no renuncia, sino que reniega de que tiene que pagar todo. Veidu Ideim, y vinieron testigos que tienen que pagar la mitad, también tiene que jurar por la otra mitad. Entonces dice, Maneli Beyatja, tienes un mané, 100 monedas mías en tu poder. Veala Omer en Lejabe Yadi Klum. Y viene el otro y le dice, no tengo nada tuyo. Veadime y Dimoto, vienen los testigos y testifican. Y es Beyado Hamishim Zuz. Todos sabemos que él tiene 50 monedas de él. Yahol y Shabbat al Ashear. Entonces, ¿acaso tiene que jurar sobre las otras 50? Talmud Lomar. ¿Por qué? Porque los 50 de los testigos los tiene que pagar, porque hay testigos. Dice Talmud Lomar, por eso viene el versículo y nos dice, Alcohol, la verdad, Asher Yomar y Juse. Es decir, pues sobre todo objeto perdido, que diga quién, el que está siendo reclamado, y juzgue que esto es, solamente sobre esto yo estoy obligado, y no sobre lo que tú me estás diciendo, que te debo. Y entonces la verdad puntualiza y dice del versículo, al hodaat piv atamehaibo. Ahora dice, al kol avedasher yomar, tiene que decir, es decir, sobre lo que él dice de su boca, solamente le puedes obligar a jurar. Él dice, no debo 100. Sobre 100 le puedes obligar a jurar, pero no sobre 50. Al hadaat edim. Es decir, lo que él dijo le puedes obligar a jurar, no sobre lo que dijeron los testigos. Entonces, responde al Gemara y dice, Matnita, Karamit. Dice, ¿acaso con esta verdad tú me estás trayendo una pregunta, me estás oponiendo? Ale de la vejilla. Te estás oponiendo entonces con ello a la opinión de Rabijilla. Rabijilla Tanahu Upalik. Es decir, Rabijilla enseña la vereita y está en discusión con esta que enseña Rabbi Aftoriki. Pregunta la Gemara y dice, deja, crea que amar. Pero espérate, la vereita aprende esa ley de un versículo, Asher Yomar, que lo que diga. Le responde que me dice, Au, lo medet, mixat tatana, perdón, Au, le modem mixat tatana. Dice, ese versículo, lo que te viene a enseñar es sobre aquella persona que reconoce una parte de lo que le están reclamando. Abúa de Rebi Aftoriki, Amarleja, ¿qué te va a decir Abúa, el padre de Rabbi Aftoriki? Que Tiv está escrito en el versículo, Hu, es decir, al la verdad Asher Yomar ki hu ze, esto es. Y también está escrito ze, esto de aquí. Entonces los dos nos enseñan que está reconociendo una parte de lo que debe o de lo que le reclaman, pero no todo. Pero si es así, tenemos que aprender por qué estas dos veces hay una palabra que está de más. Podría haber dicho, al la verdad Asher Yomar ki ze, o al la verdad Asher Yomar ki hu. Pero dice, ¿por qué dice ki hu ze? Entonces dice, Had Lomar Mixat Atana, Lemode Mixat Atana. Uno es para el que reconoce una parte de lo que se le reclama, que ahí tiene que jurar. De Had, y el otro, Leadaat Edim, de Patur, perdón. El otro es para el caso en el que haya testigos que reclaman que certifican que debe la mitad, que está exento de jurar por la otra mitad. Veída, ay, entonces si la vigilla, que lo aprende de esto que está de más en el versículo. Hazle mode mixat, perdón, estas cosas que están de más. La Regía dijo, lo aprendió de Yomar, pero ¿qué va a decir? Entonces, ¿para qué le sirven esta hus de Had Lomar
Mixatatana, uno es para, perdón, Had lemode mixatatana, uno es para el que reconoce una parte de la deuda. Had lemode mimin hatana. Y el otro es para hacer jurar, eh, es decir, para el mismo tipo de cosa que le está reclamando. Pero si, por ejemplo, si le reclama una seá de trigo y él reconoce que debe una seá de seorim, de cebada, está exento de jurar. Veída, si Rabúa, el padre de Rabbi Aftoriki, Modemimin Ta'ana Letle, él no tiene ese caso en el que reconoce el mismo tipo de, de producto. De saberle que Rabban Gamliel, y él opina como Rabban Gamliel, como Ditnan, como se enseñó en la Mishnah, Te'ano, Gitin, Veodalos, Beseorim Patur, si le reclama trigo y le reconoce cebada, está exento. Pero Rabban Gamliel obliga a pagar. Muy bien. Ahora, nos cuenta la cámara. Habu Raya, ese pastor, de Habu Mesarele Kol Yoma Jabata Besahade. Es decir, todos los días, cuando la gente de la ciudad, era el pastor de la ciudad, cuando le traían sus animales, lo hacían con testigos, se los daban a que los cuidase con testigos. Yom Ahad Mesaru Le Belo Sahade. Un día se lo dieron los animales sin testigos. Asof, al final del día, Amarleu le dijo el pastor a la gente de la ciudad: los ayude a venirme a hablar. Dice, hoy no me habéis traído animales, sí, no recibí nada de vosotros. Atu saade, así dube de ajal tarte minayu. Ahora, lo que sí es que hubo dos testigos que le vieron comer dos animales. Y entonces testificaron, nosotros le vimos que hoy comió carne. Amar Rabizera, dijo Rabizera, sobre este caso, imita le de Rabbi Hilla Kamaite. Si la alajá es como lo que dijo Rabbi Hilla, ¿sí? Al principio, que tiene que jurar cuando reconoce una parte de la deuda, también si es por medio de los testigos que le obligan a pagar. Entonces dice, Mishtaba juró el pastor, Ashara, es decir, juró sobre el resto de los animales, ¿sí? Sobre los cuales no testificaron los testigos. Es decir, los testigos le dijeron, nosotros le vimos comer dos. Ah, pero me dieron 10. ¿Sí? Los otros 8 tuvo que jurar. Que es justamente lo que dijo Revigilla en la primera enseñanza. Que si una persona viene y él niega todo, y vienen testigos y testifican sobre la mitad, la otra mitad él tiene que jurar sobre ello. Amarle a Valle le dijo a Valle, imita Mishtaba, dice, si la alajá es como él, y tiene que jurar el pastor. Deja, pero según los testigos de que comió Nimsa Gazlanu, entonces nos encontramos que es un ladrón. ¿Por qué? Porque tomó algo que no es suyo. Entonces, ¿cómo puede ser que le creamos si jura? Es decir, si no le importó robar, no le va a importar jurar en falso. Entonces dice Marle, responde la cámara y dice, le dijo Rabizera a Valle, que se negó camina. Es decir, yo no quise decir que se le hace jurar. El ajoil, umutele talab, shevua, menos en Shabbat. Puesto que recae sobre él la obligación de jurar, pero no puede jurar. Yashbiul anashe ha'ir, que juren la gente de la ciudad sobre el resto de animales que le dieron. No es el pastor el que va a jurar, sino la gente que le dio. Ashtanami, deleta le de rabijilla. Afim neemar sheen alajá que rabijilla. A pesar de que no se diga que la alajá no es como rabijilla, y no se le tiene que hacer jurar por ese reconocer parte de lo que se le reclama. De todas formas, Nehaide ni de Rab Nachman se le obligan a jurar por la opinión de Rab Nachman. Detnan, como se enseñó en una Mishnah, Maneli Billatja, tienes 100 monedas mías en tu poder,
en le Javi Klum, y le dice el otro, no tengo nada tuyo. Patur está exento de jurar. Amar Rav Nachman dijo Rav Nachman, Mashvim Oto Shevuat Eset. Es decir, se le hace jurar un juramento de Rabbanán, de Rav Nachman, Takan Tahi. Entonces, ¿por qué esto es así? Porque para Rav Nachman esto es un decreto, ¿sí? Takanta, le takanta, lo abdinan. Es decir, el hacerle jurar en ese caso es un decreto que habíamos dicho para que no todo el mundo venga y coja la prenda del compañero y digo, ah, yo también me lo encontré. Entonces, un decreto sobre un decreto no se pone. Vete Pucle, y esto lo podríamos aprender, dice Yahol, Hayali, le poslo Mishum, dejaba le roe. A lo mejor podríamos invalidar esto por causa de que es un pastor. La más rabiuda dijo rabiuda, Stam roe, pasul. Es decir, un pastor, sí, de por sí ya es inválido para testificar. ¿Por qué? Porque sabemos que el pastor suele robar. Bien, o roba a los animales o manda a los animales a pastar en campos de otras personas. Te responde la cámara y dice, lo cashia, no hay dificultad. Ha de alma. Uno está hablando del pastor con su propio rebaño. Y el otro está hablando del pastor cuando cuida el rebaño de los demás. Es decir, cuando es tu rebaño, con ese rebaño del pastor, dice, bueno, si en lugar de pastar en mi campo lo mando a pasar al campo del otro, me ahorro y salgo ganando. Pero si es el rebaño de otras personas, pues a mí qué más me da. Que pasen donde tiene que pastar. Entonces dice, de hilo, tema aji, porque si no decimos así, Anan, Jabeta, Le Roe, Eji, Masrinan. Es decir, como si no fuese así, que el pastor es fidedigno, por así decirlo, cuando cuida el pastor el rebaño de los otros, que ahí no va a robar, ¿sí? Entonces, si no fuese así, ¿quién le va a dar el rebaño al pastor? Para que lo mande a pastar en el campo de otro y después le cueste. Entonces, por eso decimos así. Vea que ti, y además, si tú sabes que el pastor, cuando tú le das tu rebaño, él lo va a llevar a pastar a otro lugar, va a robar, dice, además está escrito Belisnei Berlot de Mishol, delante del ciego, no pongas un obstáculo, es decir, le estás facilitando, le estás incitando a que realice una acción prohibida. Ela, entonces, seguro, Sheperroé, que estamos hablando de aquel que pastorea a sus propios animales, perdón, Behemotehem Shelajerim, los animales de los demás. En Josheshim, ahí no se sospecha que vaya a transgredir la prohibición del robo. Hazdaká, en Adam Joté, Verolo. ¿Por qué? Porque hay una Hazdaká. Hay una presunción que se da por sabida que una persona no transgrede para algo que no es suyo. Es decir, si no es mi rebaño, voy a robar por el otro, ¿no? Perdón. Muy bien, cambiamos de tema. Aquí dice, dijimos en la Mishnah, Zei Shabashen lo ba pajot mejetzia. Es decir, que cuando dos, o Hazim Betalí, dos vienen con una prenda en la mano, sujetándola. Dice, uno jura que no tiene menos de la mitad y el otro jura que no tiene menos de la mitad. ¿Bien? Y ahí, Yahloku, lo dividen. Pregúntale a la cámara, ¿por qué hay que jurar de esta forma? Es decir, al de Itle, Mishtaba, o al de Letle. Es decir, él jura que tiene más de la mitad de este talit en posesión o jura que no tiene menos. Es decir, ¿es un lenguaje positivo o es un lenguaje negativo? Amar Rabuna, dijo Rabuna para responder, de amar. Es decir, tendría que decir, Shevua sheyesh li ba, ven li ba pajot mejetzia. Es decir, en realidad debería decir así, yo juro que tengo por lo menos la mitad y no menos, y juro que no tengo menos de la mitad. Sin las dos veces juro. Juro que tengo más de la mitad y no menos de la mitad. Y entonces ahí tenemos la respuesta. Pregunta la Gemara, Nema Shevua Shekula Sheli. Dice, puesto que estamos hablando de que aquí es un Toen Kula Sheli, el que argumenta que todo es suyo. Que diga entonces, juro que toda es mía, porque dice la mitad, no menos de la mitad.
Umi Yahavinan le kula. Es decir, ¿por qué? Porque acaso en alguna de las circunstancias, si está en discusión la prenda, ¿alguna vez le vamos a llegar a dar toda? Nunca le vamos a dar toda. Entonces, por eso utiliza ese lenguaje. Pregúntale, Mara, Venema, digamos que jure de esta manera. Shebuah, shechetzia sheli. Juro que la mitad es mía. Después la Gemara dice, Mera le diburé. Es decir, si jura de esa forma, el usotere ta'anato. Él está contradiciendo su argumento, que está argumentando que toda la prenda es suya. Ahora él va a jurar sobre que la mitad es suya. No, él tiene que decir no menos de la mitad. ¿Para qué? ¿Para qué? Porque él está reclamando todo. Soter beta'anato. Muy bien. Ashtanami. Entonces aquí también, perdón, si es así entonces, muy bien, pregunta nuevamente la Gemara. Me da le dibure. Esto que me estás diciendo, que contradice sus propias palabras, responde la Gemara y dice, de amar, cuando dice, Ulasheli, toda la prenda es mía, como yo dije antes, vele dibrehem, y según sus palabras, ¿sí? Es decir, vosotros los que no me creéis a mí, Shekulasheli, que toda la prenda es mía, Shebuasheli Shliba, ven liba pajot mejesia. Entonces, vosotros que no me creéis, yo os juro que tengo una parte en ella y que esa parte no es menos de la mitad. וכי מאחר שזה תפוס ועומד, וזה תפוס ועומד, ahora, del hecho de que uno está sujetando la prenda y de pie ahí, y el otro está sujetando la otra parte y está ahí de pie, dice Shebua Zola María, entonces ¿para qué se le hace jurar? Es decir, si ya le vas a dar la mitad a cada uno, que es la parte que ellos tienen mujuzeket, que la están sujetando, que tienen hazaká sobre ella, entonces ¿para qué tienen que jurar? Dice, Amar Rabbi Yohanan, dijo Rabbi Yohanan, Shebu Azot, Takanat, Jajamim, Hi. Esto es un decreto de los sabios. Shelo ye kolejad dejad olej, vetokev betalito shel javero, veomer shelihu. ¿Para qué? Para que la gente no se aproveche de ello, que el hecho de tener que jurar les dé miedo y que no vayan por ahí cogiendo prendas y diciendo, ah, es mía, yo también me la encontré. Entonces tienen que ir al Betín y ahora dividir. Pregunta entonces la Gemara y dice, Benema, ¿por qué no decimos migo de Hashid a Mamona? Es decir, de aquello, del hecho mismo de que se sospecha de que, eh, de que él arrebató el talit de la mano de su compañero, la prenda. ¿Y acaso no sospechamos la abor al shel lotizol? No sospechamos que no va a robar. Dice, migo de Hashid a Mamona, Hashid Nami a Shebuata. Dice, sí, ya está sospechando que robó. ¿Por qué? ¿Por qué le está haciendo jurar? Porque a lo mejor él cogió después la prenda del compañero y en realidad no es suya. Entonces, si sospechas de que va a jurar en falso, entonces, ¿por qué no perdón, si sospechas que es capaz de robar, ¿por qué no sospechas de que va a jurar en falso? Dice, lo aminan. Responde la Gemara, dice, lo amninan migo Hashid, amamona Hashid Ashebuata. Si no utilizamos este argumento de que puesto que ya sospechamos de que está robando, también tenemos que sospechar que va a jurar. De ahí lo tema aquí, porque si no lo dijésemos así. Ay, damar Rahamana, eso que dijo la Torah. Sí, que Sheatovea, Mejaveró, Metaltelim, que aquella persona que viene a reclamar a su compañero bienes. Javeró y su compañero Modemisa Tatana reconoce una parte de la deuda de lo que le están reclamando. Entonces ahí Shabbat tiene que jurar. Nema amigo de Hashid a Mamona. ¿Por qué no decimos ahí? Puesto que sospechamos que era capaz de robar Hashid a Shebuata, también sospechamos que va a jurar en falso. Entonces la Gemara rechaza esto y dice, no, Hatam, en ese caso en el que reconoce una parte de la deuda, Ishtamute ka mishtametle. Ujú. Es decir, estamos hablando de qué caso? De una persona que no es que le está negando el préstamo, que no me prestaste porque se lo quiera robar, sino que está esperando a tener suficiente para devolvérselo y ahora no lo tiene. Que de Raba, como lo que dijo Raba un par de páginas atrás. Muy bien. Seguimos entonces con lo que nos cuenta la Gemara. Te da, tienes que saber que una persona que
niega un préstamo, no se sospecha que está robando. Es decir, te presté 1.000. Dice, no, no me prestaste 1.000. No se sospecha que esa persona lo quiera robar, sino que lo que quiere es ganar tiempo para poder pagar. Amar Rabbi Barabín, Amar Rabjizda, dijo Rabbi Barabín en nombre de Rabjizda, a Kofer Milbe, una persona que niega haber recibido un préstamo y vienen testigos y testifican que sí lo debe. Callar la edut, esa persona después puede testificar de Kofer, pero el que niega un picadón, un depósito, te deposité tal cosa en tu casa, no, no me depositaste nada, ahí se sospecha del robo y entonces pasó la edut, esa persona ya lo puede testificar. Le pregunta la Gemara, el ajá de Tane, Rami Barjama. Entonces, aquello que enseñó Rami Barjama, que dice, Arbash Omrim, hay 4 tipos de guardianes, ¿sí? Serifim, que fira Bemixat, Veoda Bemixat. Ahora, Beshoel, perdón, necesitan negar una parte y reconocer una parte, y ahí no tienen la obligación de jurar sobre ello. ¿Quiénes son? Velu en Ashomrim, y estos son los cuidadores. Shomer Hinam, Gashoel, no sé dejar Basojer. Es decir, el cuidador gratuito, el que pide prestado, el que cobra por cuidarlo y el que lo alquila. Entonces, Nema, digamos, Migo de Hashida Mamona, Hashiva Shuata, dice, puesto que también sospechamos de que lo habrán robado, vamos a sospechar también de que va a jurar en falso. Después la Gemara dice, no, Hatam ahí en el cuidador que rechaza la deuda y dice, no, no, no me dice nada a cuidar. Nami ashtamote ka mishtamet. Ahí también lo que quiere es ganar tiempo para poder pagar. Entonces dice Sabar, el que piensa, Mashkachna le ganav de tafsinele. Voy a encontrar al ladrón, lo voy a atrapar, ¿sí? Y voy a recuperar el animal para poder devolvérselo. Y Nami, si es así, משכח נעלה באגם ומaitina, es decir, ¿qué va a hacer? Voy a dejar al animal en el pantano y ahí me voy a eximir de ello. Pregunta la Gemara, y Ajis, es así. A cofer de picadón emai. Entonces, ¿cómo podemos encontrar este caso en el cual está rechazando la deuda de un depósito? ¿Por qué dice David y Barabín, Pasula Edut? ¿Por qué dice que esa persona está exenta, perdón, es inválida para testificar? Nema, digamos también ahí, Ashtamute, Kamishtamet, lo que en realidad lo que quiere es ganar tiempo para devolver. Entonces, responde la Gemara, perdón, continúa desarrollando y dice, Sabat, ¿qué es lo que piensa? Ad de Bahashna, es decir, voy a buscar el objeto un mashkachnale, y cuando lo encuentre, lo voy a devolver. Después la cámara dice, Kiambrina, Nakofe, el picado en Pasula Edut. Aquello que dijimos, que el que niega que le hayan depositado un objeto es inválido para testificar. Que Gonde Atusade, ve así ve. Es un caso en el cual vinieron testigos y ya testificaron. De ahí, Shata, que cuando él está negando esto, y Telepicado MPT, ellos vieron ese objeto en la casa. Vea Vallada, y él lo sabía. Y Nami, si es así, de Abanakitle Vide es el cuidador, Ojez, a picado enviado, está teniendo ese objeto en su poder, y el que lo depositó viene a argumentar que lo dejó en manos del otro. Entonces ahí sí, no es el mismo caso de la persona que dice, yo lo que quiero es ganar tiempo para encontrarlo. Esta persona dice, no lo tengo, y vienen los testigos dicen, lo vimos en tu casa, y tú lo sabes. Pues ahí está claro que quiere robarlo. Él ha de amar Rabuna. Entonces aquello que dijo Rabuna, Mashbi'in Oto Shebua Shena Bishuto, se le hace jurar de tal manera que jure que no está en su poder el objeto. Entonces, ¿cómo vamos a decir así? Si sospechamos que está robando, entonces sospechamos que va a mentir. Tenemos amigo de Hashida Mamona, Hashida Shuata. Es decir, podríamos decir lo mismo, puesto que ya sospechamos que está robando, entonces vamos a sospechar también que va a jurar el falso. Después me dice, Hatam Nami, ahí también, More de Amar. Es decir, no es que sospechamos que está robando, sino que él, More,
se enseña a sí mismo que está permitido y dice, Deme ka yahiv nali, areani me shalem aburo. Yo voy a pagar por ello, no te preocupes. O sea, él piensa para sí mismo, me lo voy a quedar y en algún momento voy a pagar por ello. Amarle, aja, mi difti, le rabina, dijo aja de difti a rabina, todavía tendremos que preguntar. Es decir, cuando está adquiriendo un objeto para sí mismo, ¿sí? Incluso por un pago, Kabad alab de lo tahmod, ahí está transgrediendo la prohibición de lo tahmod, de no codiciar. ¿Y dónde está esa sospecha de lo tahmod? O de no robar, que van shahashut la abor alab de Torah. Y ahora, puesto que sospechamos de que transgreda alguna de estas prohibiciones de la Torah, y es lejos, hay que sospechar de él, que no va a tener cuidado y va a poder mentir en falso. Se responde a la cámara dice, lo tahmod le inche velo deme más malejo. Es decir, se entiende de las personas que transgreden sobre ese lo tahmod, que shenotlim jefes bli le shalem aburo. Es decir, cuando toman un objeto sin pagar por él. Por lo tanto, incluso la sospecha, Shenatan Enab de jefes, que puso sus ojos en un objeto, la caja o lo tomó para sí mismo, pagándolo. El Lipsol no hay que invalidarlo por el deseo, la codicia que tuvo de tener ese objeto, por haber transgredido la prohibición del Otajmor. Pregunta entonces la Gemara. Vela ha de amar Rab Nachman. Entonces, aquello que dijo Rab Nachman, el que viene a cobrar de su compañero un mané, 100 monedas de Kafar Bakol, y el compañero rehúsa pagar porque dice que no le debe nada. Más vino todo Shebuata Eset, se le hace jurar un juramento de Rabanán, para que no quede levarer Sheeno Hayab, para estar seguros de que no tienen la obligación de pagar. Digamos, Nema, amigo de Hashita Mamona, Hashid Ashebuata, puesto que ya sospechamos de él sobre el dinero, que es como si lo estuviese robando, entonces no vamos a sospechar sobre él que va a jurar en falso. Entonces dice tú, y además, otra pregunta. De Tane Rabijilla, aquello que enseñó Rabijilla, con respecto a la persona que dijo al tendero, dale a mis obreros el pan, y después vienen los obreros y dijeron, no nadie nos dio nada. Y el tendero dice, sí, sí les di. Shenem Nishbaim. Ahí los dos tienen que jurar. Venotlim y cobran. ¿Quién? Los dos cobran del dueño. Es decir, vienen los obreros, dijeron, no nos pagaron. Viene el dueño y dice, yo le dije al panadero que es de pan. Y viene el panadero y dice, no, no, aquí yo les di el pan, págame el pan que les di. Entonces, los dos juran y cobran del que fue llevado a juicio. Shenem Nishbaim Venotlim, mi balabait, del dueño. Eso es una dificultad. ¿Por qué? Porque uno de los dos, o el tendero o los obreros, están mintiendo. Nema, migo de Hashida Mamona, Hashida Shuata. Entonces, ¿qué digamos? Puesto que uno de los dos seguro que miente, entonces, y entonces está robando. Entonces, si no le importa robar, tampoco le va a importar jurar en falso. Ve tú y además. De Amar Rav Sheshet, creo que dijo Rav Sheshet, Shalosh Shevuot, Mashvin, todo, 3 juramentos se hacen al Shomer Hinam, al que cuida gratuitamente un objeto, que quiere eximirse de esa ta'aná, de ese argumento que dijeron, me robaste el objeto. Primer juramento, Shevuah Shelo Pashatiba, es decir, que no fui negligente con ello. Segundo juramento, Shelo Shalachti Bayad, es decir, que no me apropié de ello. La tercera, Shevuah Sheena Bishuti, tercera, que no esté en mi posesión. Entonces ahí también, migo, de Hashida Mamona. ¿Por qué hacemos jurar todo esto? Porque sospechamos que a lo mejor lo robó. Si sospechamos que lo robó, sospechamos que va a jurar en falso. Migo, de Hashada Mamona, Hashid Ashbuata. Entonces concluye la cámara y dice, Ela, de todas estas preguntas, ¿qué se entiende? Lo ambrina amigo de Hashida Mamona, Hashida Ashbuata. No se emplea este argumento de que he puesto que yo sospecho que lo está robando el objeto, entonces no le va a importar jurar en falso. Abaye Amar dijo Abaye, Haishinan Shema Milbe Yeshna Yeshlo Alab. Es decir, el motivo por el cual le obligaron los sabios a jurar en nuestra Mishnah
porque a lo mejor tiene un préstamo antiguo en su poder y él se olvidó ya. Bien, pregunta la Gemara ya, si es así. Dice, Nishkol, Velo Shebua, entonces que dividan el dinero sin necesidad de jurar. Ela, entonces si es así. Haishin el Shema, Safek Milbe, Yeshena Yeshlo Alab. ¿Por qué no se le hace jurar? Porque él va a jurar que no, pero a lo mejor tiene un préstamo antiguo y él no se acuerda de él y está ahí. Entonces, pregunta de Gemara, Velo Ambrinan, ¿y acaso no decimos? Tafis, Mamona, Misfeka, Tishtaba, Nami, Misfeka. Es decir, si tú vienes a cobrar dinero por duda, jura también por la duda. Amar Rav Sheshet dijo Rav Sheshet de David y el hijo de Davidi. Parshe, Inshe, Misafek, Shevua. Las personas sospechan y tienen miedo de jurar sobre un Safek Sheker, sobre algo que es dudoso si va a ser mentira. Lo Parshe, Misafek Mamona, pero no tienen miedo de tener dinero, no tienen sospecha de tener dinero o miedo, por así decirlo, de tener dinero que no es suyo en su posesión por duda. Ah, es mío, no lo sé, es duda, a eso no le importa tenerlo, pero jurar sí les importa. Maitama, ¿cuál es el motivo? Mamón, y te bejadará. ¿Por qué? Porque el dinero lo puede devolver. Shevuá, pero el juramento, lete bejadará. El juramento, una vez que lo hizo, ya no puede reparar esa prohibición de que juró en falso. Hasta aquí llegamos en nuestro estudio. Que tengamos un excelente día. Hisku Beinsu.